Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este interesante seminario. Debo decir que he aprendido un montón con las presentaciones anteriores y bueno, aquí les traigo lo que nosotros estamos analizando ahora. El tema que me pidieron desarrollar fue desalinización en Chile hoy, bajo la mirada de de la agricultura mirando al mar en Chile. Nuestra tarea es mostrar, digamos, si esto se justifica, dónde se justifica, cómo y cuándo se justifica. Porque como ya hemos oído, por suerte, con los dos anteriores, no siempre se justifica hacer desalinización para la agricultura. Nosotros hoy estamos trabajando en un estudio con el INEA para la CNR que se llama Protocolo de Seguimiento para la Instalación de Plantas de Desalinización en el Sector Agrícola. O sea, queremos ver cómo concretamente procedemos para llegar a esto. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy día es primero una mirada global, con algunos datos, una mirada sobre Chile, luego la ruta lógica para el desarrollo de una PDAM, una planta desaladora de agua de mar, PDAM, y algunas conclusiones. Partamos entonces con la mirada global. Algunos datos curiosos que recopilé en los diferentes sitios que visitamos. Y fundamentalmente las plantas son para usos domésticos e industriales. Hay en más de 100 países, hay más de 18.000 plantas como ya lo vimos, 99 millones de metros cúbicos por día, lo que significa 1.100 metros cúbicos por segundo. Esto es una crecida muy gigante del río Mapocho. O sea, el Mapocho lleno, full top, es 1.100 metros cúbicos por segundo. Uso de energía eléctrica, 200 millones de kilowatt-hora al día. Para hacernos una idea de lo que esto significa, un hogar promedio de Santiago usa 6. Lo que significa que este uso energético alcanza para 33 millones de hogares. Eso significa 120 millones de personas. Eso es más o menos la población de México. O sea, las plantas desalinizadoras que hoy están operando usan en energía lo que usa todo el país de México. También quisiera hacer una analogía para nuestra planta de Consa, digamos que se acaba de terminar y ya está operando en Atacama, en Caldera. Esa planta es súper eficiente energéticamente, usa menos que 3 kilowatt-hora por metro cúbico producido. Eso significa que ocupa 116.640 kilowatt-hora por día y eso alcanza para 20.000 hogares. 20.000 hogares son 80.000 personas más o menos. Y eso es la mitad de la población de Copiapó. O sea, esta planta que alimenta Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y Chañaral, usa lo que usa la mitad de la ciudad de Copiapó en energía. O sea, no nos engañemos pensando de que esto es muy eficiente, que en realidad usa cada vez menos energía. Ahora estamos hablando de una planta súper eficiente que usa energías renovables y todavía estamos hablando de la energía de la mitad de la ciudad de Copiapó. O sea, no es menor. Este será un tema que habrá que desarrollar muy fuertemente para irlo optimizando. Bueno, 98% del consumo doméstico de Dubái son las plantas desalinizadoras, 80% del consumo doméstico de Israel, y en ese momento 7,2 metros cúbicos por segundo era la más grande del mundo en Sorek, se llama Sorek, en Tel Aviv, Israel, costó 400 millones de dólares. Hoy día ya hay una más grande, 12 metros cúbicos por segundo. Ay, perdón, se me pasó. Para uso agrícola, bueno, se encuentran todavía pocos, pues. Esto es incipiente, es excepcional, diríamos. Ocurre cuando se dan muchas condiciones para que esto se justifique. En general son plantas pequeñas de tipo container y están, como escuchábamos recién, en España, en Israel, también en Latinoamérica y el Caribe, y en Egipto, donde se están inaugurando 19 plantitas de 6 litros por segundo. En Chile, efectivamente, para la agricultura solamente tenemos plantas pequeñas, en general de apoyo a la calidad. Ese proyecto de Antofagasta, del que nos hablaba Dolores, muy interesante, se alimenta, según entiendo, con el agua de la planta desalinizadora de Antofagasta para la ciudad de Antofagasta, que en su paso hacia Mejillones, en la cañería, en la tubería, le hace una entrega de un caudal a esta localidad. Y no hay plantas desalinizadoras grandes en Chile destinadas al uso agrícola. Entonces, mirada sobre Chile ahora. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, hicimos una revisión de antecedentes en el CEA. En el CEA el panorama se ve de esta forma. Hay 30 plantas que han pasado por el
por el filtro del impacto ambiental. Se encuentran entre la región 15 y la región quinta. Más al sur no hay nada. Se concentran en la región segunda y en la región tercera, o sea, Antofagasta y Atacama. Son, en general, para los usos que vamos a ver aquí. En azul vemos los usos de agua potable, o las que tienen incluido dentro de un pretendido multiuso el agua potable. Y están más bien en el norte-norte, como vemos, ¿no es cierto? Después, en la zona minera, ya tenemos aquí plantas industriales y mineras, y desde Copiapó al sur empiezan las plantas a tener la intención de alimentar diferentes usos, o sea, minería, agua potable y agricultura. Hay una sola, aquí en Caldera, efectivamente, que busca expresamente alimentar la agricultura. Sin embargo, justamente esa, y una bastante vecina, digamos, en Huasco, fueron rechazadas en el Servicio de Impacto Ambiental. Por otro lado, miramos el catastro MOP de 2019. Y también agregamos aquí lo que hay de concesiones, de las plantas que están en concesiones, pidiendo ser declaradas de interés público. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos 40 plantas, que son estas, todas las que ustedes ven aquí, y que ahora ya vemos que van un poquito más allá de la quinta región. Hay ya en Rapel, que es la sexta región, y también hay en las Islas Huichas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque por un lado tenemos, aquí hay proyectos y plantas operando, y por otro lado tenemos aquí que están incluidas todas las APR, o sea, plantitas chicas que han ido saliendo para alimentar las APR, lo que tiene mucho sentido cuando se trata de plantitas chicas. Entonces, lo que vemos aquí, en rojo, son las plantas en operación. Tenemos 20 en este catastro, a lo mejor ya hoy día hay unas pocas más, hay como 24. Y hay 20 proyectos, que son proyectos que fundamentalmente para la minería, como vemos aquí arriba otra vez en el norte, pero también proyectos que buscan ser multiuso. O sea, hacia el sur aquí todos estos proyectos son multiuso, efectivamente. Si miramos aquí lo que subrayé con azul, son todas las plantas que tienen que ver con el agua potable, ya sea de ciudades, como Antofagasta, por ejemplo, o agua potable rural. En total tenemos 17 plantas destinadas al agua potable, en operación tenemos 10, de las cuales, de caudales pequeños, o sea, estas plantas de tipo container, son 7. Ese es más o menos el panorama en Chile. Entonces veamos ahora la ruta lógica para el desarrollo de una PEDAM. Como dijimos recién, nuestra primera pregunta. Esta ruta lógica la vamos a desarrollar en base a preguntas concretas. Entonces, ¿se justifica una PEDAM para uso agrícola en mi cuenca? Ya vimos, ya escuchamos a Pablo y ya escuchamos a Domingo que este análisis hay que hacerlo, porque no siempre se justifica. Entonces hay antecedentes, por supuesto. La agricultura efectivamente está mirando al mar. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque está profundamente afectada por la sequía en gran parte del Chile centro-norte. La sequía ha sido extremadamente larga, la situación se está haciendo insostenible y se necesita, por supuesto, seguridad de riego para poder dar seguridad alimentaria. Por otro lado, el agua desalinizada es la más cara de todas. Eso necesariamente es así, no lo perdamos de vista. La paga la minería fácilmente y ocasionalmente, no siempre, de hecho hasta el minuto casi nunca, el agua potable. La cuenca, por otro lado, tiene un régimen hídrico. Y esto lo hemos tendido a olvidar con la gran sequía, o ya no lo creemos. Hay gente que dice que ya no va a haber más régimen hídrico, que va a haber solamente años secos. Yo como hidrólogo eso no lo creo. Yo creo que va a haber un régimen hídrico. ¿Y qué significa tener un régimen hídrico? Un régimen hídrico significa esto. Significa que los caudales a lo largo de los años se distribuyen de esta manera. O sea, hay caudales muy bajos con alta probabilidad de ser excedidos. Y hay caudales muy altos con una baja probabilidad de ser excedidos. Esto es lo que se llama la curva oferta de la cuenca. De aquí podemos obtener una oferta media de la cuenca, que significa un valor que si somos capaces de llevar todos estos caudales grandes
de los tiempos húmedos a los tiempos secos, y de los lugares más húmedos de la cuenca a los lugares más secos de la cuenca, podemos disponer como máximo en una cuenca de la oferta media, como máximo, si somos totalmente eficientes con el uso del agua. Entonces, lo importante es ver dónde se ubica nuestra demanda. Si nuestra demanda se ubica por debajo de la oferta media, es sustentable y el agua de la cuenca nos alcanza. Pero si la demanda se ubica sobre la oferta media, la demanda no es sustentable y el agua de la cuenca no nos alcanza, y en ese caso estamos obligados a buscar nuevas fuentes, no necesariamente todavía desalación, pero nuevas fuentes. Este mismo ejercicio lo podemos hacer para una curva de oferta reducida, por ejemplo, en escenario de cambio climático. Entonces, para ver algunos ejemplos concretos de este análisis, veamos la cuenca Limarí. Aquí tenemos la curva de oferta, ¿no es cierto?, en azul, del régimen actual hídrico de la cuenca Limarí. En calipso, el régimen de cambio climático. En verde oscuro, la oferta media de la cuenca Limarí. En verde claro, la oferta media con cambio climático. En amarillo, la demanda actual de la cuenca Limarí. Fíjense que es bien alta respecto de la oferta media, y la demanda futura es exactamente igual a la oferta media con cambio climático. ¿Por qué esto es posible en la cuenca Limarí? Porque está completamente embalsada, tiene embalses superficiales que embalsan 30 y tantos metros cúbicos por segundo, o sea, el caudal 10% es el que se nos pierde nomás de la cuenca. Todo el resto del caudal está embalsado y aprovechado y gestionado en esa cuenca Limarí. Entonces, ¿cuál es la situación de Limarí? Estas son las áreas de riego del Limarí, ¿no es cierto? De aquí escapa un pequeño caudal de 1 metro cúbico por segundo, más o menos, bastante salobre, que efectivamente se pierde al mar, es el derrame de la cuenca. Entonces, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, en una cuenca como Limarí? Bueno, rehabilitar el caudal saliente de la cuenca, aproximadamente 1 metro cúbico por segundo, que está salinizado. Tampoco necesitamos todavía aquí hablar de plantas desalinizadoras de agua de mar. Miremos ahora la cuenca de la Concagua, tan emblemática en nuestro país. Bueno, en esta cuenca tenemos esta oferta, ¿no es cierto?, en la curva azul, y en calipso, la curva de cambio climático. Tenemos aquí la oferta media con cambio climático, y en amarillo la demanda actual. En rojo la demanda futura, pero muy, muy aumentada, o sea, de 60.000 hectáreas hoy día, estamos pasando aquí a 112.000 hectáreas. Así llegamos a la oferta media con cambio climático. ¿Qué pasa en esta cuenca? En esta cuenca, toda esta agua que se produce en los años húmedos está almacenada en un tremendo acuífero, que es el que permite que todavía hoy, después de 10 años de sequía, estemos regando 60.000 hectáreas en esa cuenca. Entonces, en esta cuenca, ¿qué es lo que hay que hacer a futuro? Digamos, aquí les presento la cuenca. En esta cuenca, lo que corresponde hacer es avanzar con los embalses superficiales. Esta cuenca tiene un pequeño embalse superficial, Chacrillas, de 27 millones de metros cúbicos, y Aromos, que es para agua potable. Pero aquí no hay embalses superficiales de importancia en ninguno. ¿Y por qué no hay? Porque tenemos un tremendo acuífero, que hace las veces, ¿no? Pero todavía tenemos aguas superficiales que embalsar. Y por último, tenemos aquí una ciudad enorme que genera aproximadamente 3 metros cúbicos por segundo de aguas servidas que dan al mar. Entonces, lo primero, embalses. Lo segundo, reuso de aguas servidas que van al mar, tratándolas y llevándolas a esta zona agrícola que es la más desfavorecida en general, ¿no? O sea, también aquí estamos todavía lejos de la desalinizadora para la agricultura. ¿Qué pasa ahora en la cuenca de Petorca? Si nuestra oferta es la curva azul, ¿no es cierto?, la oferta actual, la oferta con cambio climático, la curva calipso. La oferta media, esta curva verde oscura, la oferta media con cambio climático, esta verde clara. Nuestra demanda actual ya supera la oferta media y la futura lo quiere hacer, mucho más todavía. Veamos lo que pasa en la cuenca del Ligua, algo bastante similar. Si ustedes se fijan, la demanda supera la oferta media hoy y la demanda futura la quiere superar aún más. ¿Para qué hablamos de cambio climático? Vamos a estar en una situación aún mucho peor. Entonces, ¿qué pasa en estas cuencas? En estas cuencas, efectivamente, aquí sí necesitamos una nueva fuente. Y aquí no tenemos aguas servidas que vayan a dar al mar. No tenemos ninguna ciudad importante que entregue sus aguas al mar. Estos son pueblitos y esto se reutiliza dentro de la cuenca. Entonces, aquí sí que podríamos empezar a hablar de una PEDAM para la agricultura. Entonces, nuestra respuesta a la pregunta 1 es
¿Se justifica una PDAM en mi cuenca? Bueno, depende de la comparación demanda-oferta media de la cuenca. Si la demanda es inferior, se justifica otro tipo de obras. Si la demanda es superior a la oferta media, se justifica una nueva fuente. Si no hay aguas servidas de mar que se pudieran tratar, entonces se justifica una PDAM. Aunque hoy estemos en una gran sequía, en las cuencas Limaría y Aconcagua no se justifica una PDAM para la agricultura. En las cuencas de Petorca y Ligua sí se justifica una PDAM para la agricultura, porque no hay otra fuente. Bueno, pregunta 2. ¿Dónde ubicamos entonces nuestra planta PDAM para Petorca Ligua? Buscamos ahora un terreno. ¿Cuáles son los criterios de ubicación? Bueno, primero, cerca de los usuarios, desde luego. Alejado de otra planta, por supuesto. Fuera de concesiones marítimas vigentes o solicitadas, desde luego. Acceso a energía, o sea que haya factibilidad de un proveedor para no tener que gastar en un tremendo proyecto energético. Terreno sin restricciones ambientales. Fíjense lo que significa esto. Significa que no podemos interferir con sitios protegidos del SNASPE, y estos son un montón de tipos de sitios. Parque Nacional, Reserva Nacional, etcétera, etcétera. Santuario de la naturaleza. ¿Por qué refuerzo esto, santuario de la naturaleza? Bueno, porque los planes reguladores de Valparaíso, justamente en su plan regulador satélite borde costero norte, acaban de definir un santuario de la naturaleza en la propia desembocadura de los ríos Ligua y Petorca. Así que ahí ya nos corrieron para un ladito, digamos. Costa sin restricciones de otro tipo. Fíjense que hay de Cernapesca hay un montón de restricciones que en la quinta región específicamente tienen que ver con áreas de manejo de recursos bentónicos, caletas pesqueras que están decretadas y piscicultura nacional. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Además tenemos que tener en cuenta que tenemos que ubicarnos sobre los 20 metros sobre el nivel del mar para evitar el riesgo de los tsunamis y además en un terreno propio, para que no nos pase nada, digamos, que nadie nos pueda quitar ese terreno. Entonces, mirando, por ejemplo, cerca a los usuarios, si aquí está la desembocadura, ¿no es cierto? Aquí están los usuarios, empiezan al tiro, están en torno a los ríos, aquí están todos nuestros usuarios. Pero en el río Ligua hay hasta 35 kilómetros adentro, hasta aguas arriba de Cabildo, gente que quisiera poder regar con agua desalinizada de agua de mar. Alejados de otras plantas, concesiones marítimas vigentes, restricciones ambientales, etc. Aquí están las otras plantas, o sea, en nuestra desembocadura no tendríamos problemas con otras plantas ni con otros proyectos. Pero miremos ahora lo que pasa con las concesiones. Aquí tenemos las concesiones vigentes y en trámite de la quinta región. Un montón. Y si ahora agregamos lo que son las restricciones de Cernapesca, otro montón más. Entonces, acerquémonos un poquito a lo que hay aquí en nuestra desembocadura en Ligua Petorca, que es donde nos interesaría. ¿Dónde nos instalamos? ¿Dónde nos instalamos? Bueno, queda por aquí, queda tal vez negociar con las caletas, con las áreas de manejo de recursos bentónicos, a ver si nos dejan instalarnos. Está bien difícil, la costa de la quinta región está bien difícil para esto. Ahora, si miramos justamente el santuario de naturaleza nuevo, que existe desde diciembre del año 2020, recién decretado, que es este, que nos ocupa, bueno, ya lo vimos, nos ocupa todo esto, pues, justamente en la desembocadura del río Ligua Petorca nos ocupa toda esta área. Los 20 metros sobre el nivel del mar, aquí hicimos una línea mostrando aguas arriba, digamos, hacia arriba de esta línea nos podríamos ubicar, tendríamos que, por suerte aquí tenemos un risco, ¿ah? Así que ahí podríamos ubicarnos incluso cerca del mar. Y bueno, un terreno propio habrá que buscar quién quiere ceder o vender un terreno a esta iniciativa. Acceso a energía, por último. Bueno, interesa de que una empresa eléctrica nos pueda dar factibilidad. Factibilidad significa que tiene esa cantidad grande de energía puesta en alguna subestación a disposición de una planta. Y si no, hay que generar energía, como a nosotros nos pasó en Econsa, hay una generación de energía, especialmente solar, para la planta, y efectivamente tuvimos que adecuar una subestación, lo que encarece todo esto, ¿no? Y después conectar la planta con la línea existente, que significa tirar una línea. Bueno, la pregunta 3.
¿Qué autorizaciones necesito para comenzar? Y aquí entramos ya en una materia bastante dura. Necesitamos 3 tipos de autorizaciones. Primero, la resolución de calificación ambiental del SEA. Segundo, la concesión marítima de Directemar. Y tercero, las servidumbres de paso hasta el usuario final. Entonces, si miramos lo que significa la resolución de calificación ambiental del SEA, bueno, siento mucho ruido, hay interferencias, parece. Hay interferencias. Bueno, voy a seguir hablando, espero que me escuchen. Primero hay que hacer un anteproyecto completo de la planta, con su alimentación eléctrica, con sus conducciones y con el destino del agua producto. O sea, hay que hacer un anteproyecto completo. En base a eso se hace un estudio preliminar de los elementos impactados para decidir si se requiere una DIA o una EIA. Los elementos impactados, ya sabemos, son el medio físico, tierra, aire, medio biológico y medio humano, ¿no es cierto? Ahora, medio biológico actual y paleontológico, y el medio humano actual y arqueológico. O sea, aquí tenemos que mirar no solo ahora, sino que también hacia atrás, que nos podemos encontrar con hallazgos, ¿no? Después se desarrolla la DIA o el EIA y se presenta al SEA. El SEA revisa esto y emite un ICSARA, informe consolidado, solicitud de declaraciones, rectificaciones y amplificaciones, en base al cual nos solicita obtener un montón de permisos ambientales sectoriales. Además tenemos que responder el ICSARA, lo que hacemos con una adenda. A continuación nos llega otro ICSARA, el 2, el cual tenemos que de nuevo responder generando una adenda. Y con todo esto, si tenemos suerte, obtenemos el IC, o sea, el informe consolidado de evaluación positivo, y con ello podemos optar a una RCA favorable, en la cual van a quedar especificados un montón de permisos ambientales sectoriales que vamos a ir obteniendo durante la construcción y la operación de la planta. Después viene el tema de la concesión marítima. Directemar tiene un montón de requerimientos para esta solicitud. La solicitud debe incluir, bueno, todos estos puntos que están ahí, fíjense que no son pocos. Descripción del proyecto, determinación y justificación del área de influencia directa, línea base, mostrando todo, el suelo marino, etcétera. Evaluación de impacto con modelación del campo cercano, del campo lejano, impactos en la columna de agua, etcétera. Condiciones de diseño de la descarga, cómo nos vamos a adaptar, ¿no es cierto?, a todo lo que hay ahí de flora, de fauna, respetando todo lo que hay. Plan de seguimiento ambiental y plan de cumplimiento de la legislación. O sea, esto es un estudio muy potente. Y finalmente las servidumbres de paso hasta el usuario. Actualmente los hechos son de que algunas industrias deben independizarse de factores meteorológicos, ¿no es cierto? Debido a que tienen que dar una entrega constante. ¿Cuáles son fundamentalmente? Bueno, la minería y el agua potable. Entonces, lo que tenemos también es que el Código de Aguas contiene la obligación de servidumbre para aguas terrestres, no marítimas, para llevar uno sus aguas de un lado para otro. Pero eso es para las aguas que tienen derechos de agua. Eso no está en el Código de Aguas para las aguas desalinizadas, porque no tiene nada que ver con el agua de mar, el código, y además estas aguas desalinizadas no tienen derecho. Entonces, por el Código de Agua no tenemos acceso a servidumbre. Por otro lado, las compañías mineras en el Código Minero sí tienen una obligación de servidumbre de paso. O sea, si ellos quieren pasar una tubería, la pueden pasar. La situación actual de esto, bueno, el desarrollador debe negociar uno a uno las servidumbres de paso para la conducción. Imagínense lo que son 35 kilómetros, por ejemplo, de paso de la conducción, salvo que bienes nacionales nos dé el cauce del río, lo que significa diseños especiales, etcétera. Entonces, la propuesta que emana del Comité Político de Infraestructura, parece que se llama, es regular las servidumbres que amparen estos acueductos de agua desalinizada y establecer normas que permitan, ojalá, y esto es bien idealista, un uso racional de este tipo de infraestructura. O sea, que varias plantas pudieran compartir, por ejemplo, un mismo acueducto, que sería ideal, ¿no es cierto? Bueno, la cuarta pregunta, ¿cuánto cuesta una PEDAM? Tenemos aquí un ejemplo desarrollado con ayuda de nuestro súper especialista Mario Arenas, que es muy, muy especializado en proyectos de desalinización, justamente porque ha participado en varios. Entonces,
Con él desarrollamos esto, que es un ejemplo de, por ejemplo, una planta de 300 litros por segundo. Las obras marinas y la planta desalinizadora misma, digamos, de 300 litros por segundo, obras marinas por 300 o por 900, porque a veces uno las obras marinas, como no se tocan más, las hace crecedorcitas, por si quiere crecer la planta. Adecuación a la caracterización del agua de mar, consumo de energía entre 25 y 30 megawatts, construcción de una línea de media tensión para conectar la planta con línea existente, y todas las instalaciones de la planta, que no voy a entrar ahora en el detalle, porque ya sabemos que ahí como núcleo, digamos, están las membranas que hacen el tratamiento propiamente tal, pero con todo eso nosotros llegamos a un CAPEX de obras marinas y plantas desalinizadoras a partir de los costos reales de la PEDAM Atacama, o sea, de una experiencia totalmente real. Para la planta de 900 litros por segundo en obras marinas y 300 litros por segundo en obras terrestres tenemos 51 millones de dólares, y si hacemos las obras marinas chicas de 300 igual, 41 millones de dólares. Ahora, si la producción se realiza 97% del tiempo a una tasa del 8% y en 20 años, esto significa para la planta un poco más grande una tarifa de 0,57, disculpen, eso no son metros cúbicos por segundo, son dólares por metro cúbico, y una tarifa de 0,46 dólares por metro cúbico, eso te voy a tener que corregirlo, en el caso de la planta un poco más chica. Ahora veamos el OPEX de las obras marinas y plantas desalinizadoras. Los costos fijos, en general, son estos, de los cuales el personal es el más caro. Los costos variables, fíjense, la energía es la más cara de todas. Y en total tenemos aquí un costo de OPEX de 40 centavos de dólar por metro cúbico. Miremos ahora las conducciones, porque tenemos que llegar con el agua al usuario, ¿no es cierto?, a los puntos de consumo. Entonces, ¿qué pasa en las conducciones? Tenemos un CAPEX estimado para una tubería que lleva 300 litros por segundo, con sus estaciones de bombeo incluidos y con todas las instalaciones de 35 kilómetros, tenemos $590.000 por kilómetro más o menos, y esos son 0,23 dólares por metro cúbico que se nos agregan a lo anterior. Y un OPEX estimado, entonces, de 0,08. Esta es la energía que gastamos para llevar, fundamentalmente la energía, para llevar el agua arriba. Entonces, en total, llegamos a 1,17 dólares por metro cúbico en un escenario sumamente optimizado, basado en las últimas experiencias más optimizadas que tenemos en Chile. Y este valor, además, tendría que asumirse como un compromiso a largo plazo. O sea, la agricultura tendría que estar dispuesta a pagar esto en el largo plazo, salvo que pueda hacer mezclas y otras cosas, lo que, por supuesto, atentaría en contra del negocio de la planta desalinizadora, si es que hay alguien privado que está comprometido con una cosa. Si hay alguien privado comprometido con la planta desalinizadora, necesita el compromiso del regante, un compromiso fijo de largo plazo. Entonces, por otro lado, ¿con qué ingresos esperados se pagará la PEDAM? Nosotros estamos estudiando esto, ustedes saben, en desarrollo, pero los ingresos tales que pueden pagar por el agua por lo menos 0,8 dólares por metro cúbico. Esto es algo que realistamente podría ocurrir. Hasta 0,8 dólares por metro cúbico podría pagar la agricultura en estos momentos, como máximo, endeudándose con este proyecto, con un proyecto completo, digamos, en 15 a 20 años. Bueno, esto nos muestra que se requiere un subsidio estatal. Y todas las plantas que se han desarrollado, por ejemplo, en España y donde ustedes ven, siempre han tenido un apoyo estatal. O sea, esto como negocio privado probablemente no va a dar. Chile no va a dar. Entonces nosotros esto lo estamos estudiando y en un par de meses más vamos a tener una respuesta más clara a esto. Pero vamos entonces a la pregunta 6. ¿Cómo financiamos esta planta? El financiamiento viene o de la parte privada, probablemente solo mediante diversos usuarios con subsidio cruzado. Así es como están planteadas las plantas que en este momento están propuestas con diversidad de uso. Pero lo más probable es que tenga que venir el financiamiento del sector público, en parte por lo menos, ¿no es cierto? Y para eso tenemos, bueno, la ley 1123, obras de riego construidas por el Estado, que en su artículo 4 dice que solo se puede ejecutar la obra si el precio de los terrenos más el costo de las obras
no supera el valor comercial de los terrenos regados, similares de la misma región. O sea, esto es una medida de VAN, es una aproximación a un VAN, y el VAN entonces tiene que ser positivo, significa esto. Sin embargo, el siguiente artículo inmediatamente dice, el presidente puede ordenar hacer la obra por motivos de interés público, incluso si ella no cumple con los artículos 3 y 4. 3 significa que tenía que tener 33% de los derechos de agua comprometidos aquí, con el anteproyecto para seguir con el proyecto. Pero el presidente puede saltarse todo esto y declarar hacer la obra por motivos de interés público. La diferencia que en este caso es de cargo del fisco, por supuesto. Pero por otro lado también tenemos el decreto 900, que es la ley concesiones y su reglamento. Ahí en el artículo 2 se dice que los proyectos de inversión, como este por ejemplo, requieren un informe aprobatorio de Mideso, fundamentado en una evaluación técnica y económica que analice su rentabilidad social. O sea, aquí si mostramos que tenemos una rentabilidad social suficiente, Mideso aprueba esto. Y además el proyecto, una vez aprobado por Mideso, puede pedir subsidios también. Tarifas y subsidios pueden ser factores de evaluación de las licitaciones que lleguen con ofertas para hacer esta obra. Entonces, pasemos ahora a las conclusiones, que son también un poco de reflexión, digamos. Primero, antes de pensar en una PEDAM, hay que evaluar la demanda en relación con el régimen hídrico de la cuenca. Bueno, Pablo dijo algo así similar también, ¿no es cierto? Porque muy posiblemente y probablemente se encuentren alternativas más convenientes, como envases superficiales o reuso de aguas servidas tratadas, antes de llegar a la desalación. La desalación es la última opción. Segundo, la desalación no es una solución para los APR. Dado lo muy bajo de los caudales requeridos para los APR, para este uso debe privilegiarse las aguas continentales, por el costo sencillamente. Privilegiar las aguas continentales significa hacer gestión, hacer negociación con los agricultores que generalmente tienen sus derechos de agua, hacer compra de derechos o hacer expropiación de los poquísimos litros necesarios para suplir esta demanda. Es impensable de que la demanda de agua potable rural no se pueda cubrir con las aguas continentales. Tercero, para la instalación de la PEDAM, en general mandan las restricciones del terreno y marítimas. Las restricciones mandan. Porque las condiciones, o sea, las características de corrientes y mareas, condicionan el diseño de las obras de toma y las obras de devolución, pero no nos imponen restricciones en general. En cuarto lugar, para optimizar el uso de plantas desalinizadoras se requieren algunas modificaciones legales que sean funcionales. Necesitamos leyes funcionales, no leyes políticas. Necesitamos, por ejemplo, respecto de las servidumbres de paso, de que sea más fácil obtener. Y respecto de la obligatoriedad de presentarse al SEA como PEDAM, a partir de cierto tamaño. O sea, no las plantitas chicas no tienen que pasar por el SEA, pero hoy pasan al SEA no como PEDAM, pasan porque tienen un emisario, y los emisarios deben pasar al SEA. Entonces, lo lógico es que pasen como PEDAM al SEA. En quinto lugar, para su uso en agricultura se requiere un subsidio. Se requiere, o sea, no seguimos a la realidad, probablemente el negocio privado no da. Entonces, el subsidio existe y puede provenir de la ley 1123, del decreto 900, concesiones, o por último, de la ley 18450, los subsidios menores para obras menores de los obras prediales, de acceso predial. Así que, bueno, eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias por su atención.